Quiero iniciar con ustedes un versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Se encuentra en Romanos 8, 28. Es un versículo muy alentador en el que Rab Shaul, como creyente, seguidor del Eterno, y también un apóstol, Saliach de Yeshua HaMashiach, habiendo él reconocido que él es el Mesías de Israel. Y al paso del tiempo, al paso de los años, en su experiencia, en su andar, en su caminar con el Todopoderoso, podía él comentar acerca de los que aman al Eterno. Y dice él: sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien. Y cuando menciona la palabra todas, es una palabra que generaliza todo. No solamente la vida de salud, sino también a veces en la enfermedad. A veces hay momentos difíciles en la vida, como podemos ver este personaje. Está hablando generalidades, nunca nos habla de una forma de vida cómoda, nada más, sino que se refiere a toda una manera de existir, desde que el ser humano aprende a conocer, a identificar los caminos del Todopoderoso. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás pudiéramos quejarnos con el Eterno. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué pasa ciertas situaciones que a veces nos envuelven en nuestra existencia? Pero todo esto es para un propósito del Eterno. A veces el Eterno, en su poder, en su sabiduría inalcanzable, inagotable, nos permite evitar ciertas cosas que sucederían adelante. Y por lo tanto Él detiene, aun cuando pudiera ser incómodo para nosotros. Pudiera ser muy incómodo en nuestra vida, pero Él así determina las cosas para los que le aman. Eso hay que entender, hay que comprender esto. No es que este mensaje generaliza fuera con los que no conocen. Es solamente con los que transitamos, con aquellos que el salmista en algún momento podía decir: compañero soy de los que te temen. A eso se refiere. Así que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tenemos que entender este mensaje,
queremos que las cosas nos ayuden a bien, entonces tenemos que anexarnos, tenemos que unirnos a este pensamiento o a este camino del Todopoderoso. Y bueno, en esta mañana vamos a continuar con la secuencia que hemos venido haciendo, llevando a cabo sobre el Salmo 119. Qué importante es este salmo. Es una melodía. Es una melodía que en realidad cada creyente, nosotros debemos de aceptar. Debemos de ir con la idea de David. Por eso decimos, los que aman al Todopoderoso. Es importante pues que nuestra vida vaya a la par con el mensaje del Eterno. Y esto es lo que precisamente está tratando David compartir con nosotros. Y estamos en los versículos 145. Y dice así: he clamado con todo el corazón, respóndeme, oh Eterno, tus estatutos atesoro. Empezamos pues con este versículo. Dice: he clamado con todo el corazón. Y la primera palabra es clamar. En hebreo es kara, es decir, llamar, aclamar con fuerza. En este caso, aclama al Eterno con todo el corazón. Pero tenemos que ver, ¿verdad?, qué petición pone delante del Eterno. ¿Qué es lo que Él pretende pedir al Todopoderoso? Como podemos notar al final de este versículo, no hay una petición particular, personal, de algo económico, algo material, sino recalcar nada más: tus estatutos atesoro. Entonces, cuando finalizamos con esta palabra, tus estatutos atesoro, se entiende pues que el clamor de David al Eterno es precisamente que quería entender, quería comprender el significado de la palabra del Todopoderoso. No quería confundir la sabiduría del Eterno con la sabiduría humana. Entonces, una de las cosas que él manifiesta aquí es precisamente el término hukim, que significa normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad. Eso es importante de la petición de David, de poder entablar una buena comunicación con sus semejantes, mantener una estrecha convivencia con el pueblo, no faltar al pueblo
en nada como rey. Él representa la nación y como tal, entonces, él quiere tener toda la sabiduría del Eterno. En este caso, David, su deleite más grande es poder entonces observar la enseñanza del Eterno, es decir, sus estatutos. Encontramos una puerta abierta del Eterno en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente el Eterno se preocupa por nuestra vivencia, nuestra vida diaria, las cosas necesarias de nuestra existencia, pero también el Eterno se preocupa por nuestro conocimiento. El Eterno quiere capacitarnos, darnos sabiduría, ciencia, conocimiento para poder visualizar, para poder responder cualquier situación, por más difícil que sea, en el camino de la vida. Por eso, entonces, él le dice, en este caso a Jeremías, que él le diga al pueblo: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay otro versículo en el libro de Proverbios, capítulo 2, en el 1 hasta el 7, dice: hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Elohim, porque el Eterno da la sabiduría, de su boca procede la ciencia, la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo al que anda en integridad. Finaliza en el versículo 7, dice: él atesora el acierto para los hombres rectos. Así como David pensó atesorar los estatutos, conocer todo lo que contiene este estatuto, asimismo el Eterno atesora el acierto para los hombres rectos. Qué maravilla es saber que el Eterno no deja a nadie en fuera. Las puntuaciones, lo que llamaríamos las calificaciones o la calificación. El Eterno lleva todas las cosas archivadas. Por lo tanto, debemos de emprender nosotros
este camino también, de conocer su palabra. Y ahora pasamos al versículo 146. Casi se parece al mismo versículo anterior. Dice: a ti he clamado, sálvame, y observaré tus testimonios. Ahora, el clamor de David es en relación de una liberación. Y la liberación le produce pues la satisfacción de observar los testimonios del Eterno. Testimonios en hebreo es edit, que son reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Y aquí la palabra, pues, a ti he clamado, sálvame. Una vez más clama, una vez más pide la ayuda del Eterno. Una vez más se acerca al Todopoderoso para ser rescatado. Y para mejorar nuestra comprensión al respecto, vayamos al capítulo 71 de los Salmos. El capítulo 71 de los Salmos, y vamos a iniciar con el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: oh Eterno, en ti he puesto mi confianza. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia y hazme escapar. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi baluarte. Dios mío, rescátame de la mano del malvado, de la mano del perverso y del violento. Así que entonces la salvación que pide, en este caso David, es de sus adversarios, del perverso, del que no quiere seguir el camino del Eterno. Porque lo acosaban frecuentemente. Bueno fuera que estuviera solo David, no diría esto, pero como es rey de Israel, como él es el que representa a la nación, entonces constantemente pues está rodeado de todas las personas con diferentes pensamientos, y mayormente pues los que le causaban tropiezo. Y por lo tanto dice: cuídame, sálvame, rescátame de estos, y observaré tus testimonios. La regla de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Es decir, poder entonces externar su admiración en la obra del Todopoderoso. Poder concentrarse en las obras hechas por el Eterno desde los tiempos antiguos. Qué hermoso es cuando tenemos la oportunidad de repasar desde Génesis. Miramos las historias, miramos los hechos, no solamente desde el punto de vista, por decirlo,
la vida de Noé, o la vida de Abraham, o la vida de los patriarcas, sino el mundo del Eterno, la presencia del Eterno que cubría estos personajes. A eso se refiere los testimonios. Los testimonios están pues entonces relacionados con los hechos, con las crónicas que registran la obra del Eterno. Ahora pasamos al siguiente versículo, 147. Y dice entonces así: me anticipé al alba y clamé, esperé con ansias tu palabra. Bueno, la disciplina que adquirió David, es decir, madrugar, es como decimos comúnmente, madrugué antes que amaneciera. Y clamé, dice, es decir, buscar, llamar otra vez al Eterno. Y esperé con ansias en tu palabra. ¿Acaso David esperaba un nuevo mensaje? ¿Esperaba una nueva visión? Bueno, en realidad nunca David buscó una visión novedosa, sino simplemente hablaba con el Eterno, y el Eterno era el que disponía, era el que ponía también las palabras en su boca. Pero lo que él buscaba es la interpretación, es la enseñanza de la palabra que salía de la boca de Dios, o que había salido de la boca del Eterno, puesto que ya se tenía entonces la Torá escrita. Sabemos que la Torá había sido dada desde el monte Sinaí. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar la Torá, estudiar la instrucción, estudiar la enseñanza, estudiar ese resumen, porque ese resumen que está ahí plasmado en las tablas de piedra fueron palabras que salieron de la boca del Todopoderoso. Por eso entonces da un principio muy importante que puede servir para nosotros, que la madrugada es cuando podemos nosotros retener. Y hoy en día la ciencia, en cierta manera, atestigua de esta verdad, de que muy de mañana nuestra mente tiene una capacidad de retención sublime. Y todo lo que nosotros abarcamos en estudiar, en leer, muy de mañana, podemos recordar con más frecuencia. Porque no hay en ese momento ninguna cosa que pueda obstruir nuestra atención. No hay distracción. Por eso entonces él de esta manera expresa, no solamente para estudiar, sino también para hablar con el Eterno. Y podemos encontrar un caso, un ejemplo en el capítulo 5 del mismo libro Salmos, versículo 1 al 3, dice: escucha, oh Eterno, mis palabras,
Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Eterno, oirás mi voz de mañana. De mañana la presentaré ante ti y esperaré. Así que no es solamente que uno dijera que es una poesía, sino un hecho que llevó a cabo David en su vida, de anticipar, de madrugar y clamar al Todopoderoso. Ahora, al continuar con el versículo 148, casi podemos seguir la misma secuencia del versículo anterior. Nada más que aquí dice, mis ojos se anticiparon las vigilias de la noche. Esto significa pues prepararse uno con anticipación, lo que alguna vez hemos escuchado o hemos dicho o hemos hecho, velar, una velada de oración. Esta es una disciplina muy relevante en muchas congregaciones, una velada de oración. Bueno, no hay nada que explicar con relación porque muchos conocen este término, pero casi nunca se ha usado una velada para estudiar la palabra. Eso no se ha hablado, no se ha visto, de que el pueblo del Eterno tenga una velada para el estudio, salvo el pueblo que conforma nuestros hermanos mayores, el pueblo judío rabínico. Ellos manejan mucho esto. Es una disciplina muy importante para ellos, el pasar la noche estudiando la Torah. Y para esto se requiere pues anticipar nuestros ojos, es decir, disponer un tiempo y decir, bueno, esta noche no voy a dormir porque voy a pasar estudiando la palabra. En Habacuc, capítulo 2. En el versículo 1 al 3 encontramos esta expresión: sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que él me dice y qué responde a mi querella. Y el Eterno me respondió y dijo: escribe la visión, escúlpela en tablillas para que cualquiera la pueda leer con rapidez, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde. Aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Habacuc tenía un terrado en la casa. A eso se refiere mi atalaya. En el terrado de su casa me pondré, me plantaré en mi muro.
Los atalayas que hemos escuchado en la Escritura, en los tiempos de los reyes, eran guardias que subían al terrado y ellos estaban vigilando en derredor, pasando toda la noche y tratando pues de salvaguardar la vida del rey. Así que había guardias en la mañana, en el día, en la noche. Todos ellos estaban atentos pues a lo que circulaba en derredor. Y cualquier cosa que pasara, daban aviso al rey, según las cosas. A veces no sucedía nada. A veces podían ver extraños en lugares lejanos. Y todo eso es menester pues el deber de un atalaya. Pero también el atalaya se refiere el terrado, un lugar alto. Así que ahí pasó Habacuc toda aquella noche. Y dice: me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que él me dice y qué responde a mi querella. El Eterno estaba pues por darle una respuesta y él no tomó la decisión de reclinar su cabeza o ir a dormir, sino que se preocupó por el bien de su país y sobre todo el plan del Eterno que tenía para con el pueblo. Y el Eterno no tardó, sino que le dio su mensaje. Y ese mensaje profético de Habacuc, aún muchas cosas están pendientes. No se han cumplido. Pero como finalmente dice el Eterno, escribe todo esto, porque esta visión es para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, dice. Espera, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Entonces, es bueno pues que cada uno de nosotros podamos hacer de la misma manera. Y fíjese bien cómo termina David: para meditar en tu palabra. Eso era solamente pues el deseo de esa velada. Mis ojos se anticiparon las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. La palabra del Eterno no solamente debe ser escudriñada cada Shabbat, sino constantemente, en la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. En la mínima oportunidad debemos de abrir la palabra. Debemos de pensar qué es lo que el Eterno me quiere dar a conocer. ¿Qué quiere el Eterno darme o instruirme? Ese es el propósito. Ahora pasamos al versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Eterno, conforme a tu decreto. Una vez más, suplica que sea su voz escuchada.
Concédeme la vida, oh Eterno, conforme a tus justos juicios. La vida de nosotros depende de nuestra participación con la palabra. Nuestra existencia en la tierra radica en conocer, en transitar por los senderos del Todopoderoso. No solamente la vida depende de los alimentos, la vida también depende de la palabra. La palabra que salió de la boca del Todopoderoso. Esa palabra pues sirve para fortalecernos, sirve para ayudarnos en todas las circunstancias. Por eso un creyente que está dependiendo de la palabra que sale de la boca del Eterno, es un creyente fortalecido, agradecido, contento, dispuesto a vivir caminando siempre con la voluntad del Eterno. Recordemos el versículo de la introducción y sabemos que los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es entonces lo que David está compartiéndonos, sobre todo las normas de rectitud para respetar los derechos del prójimo. El versículo 150 y dice: mis perseguidores se acercan a la maldad, se alejan de tu Torah. Aquí tenemos un versículo que pudiéramos decir que tiene dos finales. Lo primero que hace el perseguidor, es decir, el que se retira del camino del Eterno. Entonces, lo primero que hacen es acercarse más a la maldad, convivir más, conocer más, practicar más la maldad. Número uno. Y número dos, alejarse más de la Torah. Vean ustedes esto. ¿Cómo resulta? ¿Cuál es el resultado de la vida de estos pensamientos o de estas personas que actúan de esa manera? Alejarse de la Torah y acercarse más a la maldad. Estamos viendo pues una vida deteriorada, una vida totalmente ajena a las cosas del Eterno. Y para poder entender esta conducta, vamos a auxiliarnos de Isaías capítulo 5. Vamos a iniciar del versículo 18 hasta el versículo 24. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas. Entonces, ya David veía esta conducta, observaba grupos que se alejaban del Eterno, se alejaban de la palabra del Eterno, pero con más intensidad se apegaban a la maldad. No es algo
que pudiéramos decir, bueno, no pasa nada. El que conoció el camino del Eterno y posteriormente se aleja, no pasa nada. Eso jamás. No porque hayan caminado por el sendero del Eterno durante un buen tiempo y en corto tiempo se alejan del camino, y que lo malo no puede ser tomado en cuenta, puesto que el bien que hicieron fueron muchos años. Observen lo que dice: ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas, que dicen: venga ya, apresúrese su obra para que la veamos. Cúmplase ya el plan del Santo, del Kadosh de Israel, para que lo comprobemos. Transitando en el camino malo, esperaban la respuesta del Eterno. Pero este pueblo, arrastrando una vida pecaminosa, esperaban la buena respuesta del Eterno, sin hacer ningún teshuvá, arrepentimiento. Ahora dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Quién hizo esto? Sino un grupo de personas que, habiendo conocido el camino del Eterno, empezaron pues a desviarse y tratar entonces de llevar una vida relativa. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hablamos de lo relativo? Es decir, puedes pensar en el bien y puedes pensar en el mal y no pasa nada. No hay ninguna sentencia contra tal pensamiento. Pues bien, dice el Eterno: ay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. La única forma en el que el Hijo del Eterno pueda decir que es un sabio es llevar a cabo lo que dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Aquel hijo, aquella hija que está constantemente temiendo la palabra del Eterno es un sabio, es una sabia. Esa persona que teme al Todopoderoso y obedece las instrucciones es una persona que vive de la sabiduría. Y toda aquella persona que hace lo contrario, entonces la Escritura llama insensato, la insensatez. Por lo tanto, vemos entonces esta porción de 150. Mis perseguidores se acercan a la maldad, se alejan de tu Torah. Tenemos ahora en el versículo 151 y dice: pero tú, Eterno, estás cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. ¿Para quién el Eterno está cerca?
para el temeroso, porque para el insensato. Así que la afirmación que hace David aquí es precisamente del temeroso. Pero tú, oh Eterno, estás cerca, y todos tus mandamientos, mitzvot, son verdaderos. Es decir, que no necesita comprobación, porque las verdades son palpables. Desde que nosotros podemos ver la creación en donde habitamos, en donde vivimos, podemos ver el orden de todas las cosas, las estrellas, la luna, la ley de la tierra, la ley de las estrellas, la ley de los cosmos, todo en perfecta coordinación. Así es también la palabra del Eterno. Los mares tienen límites. Los mares no pueden rebasar las leyes que el Eterno estableció para ellos. Tenemos entonces que la palabra del Eterno es verdad. Y por último tenemos en el versículo 152. Hace ya mucho que entendí tus testimonios, que los has establecido para siempre. Primero vamos a ver, vamos a dividir este versículo en dos partes. Hace ya mucho tiempo que entendí tus testimonios. Bueno, primero es la observación que hace David. Y aquí aparece, aunque no lo vemos, aunque no la vemos aquí la palabra emuná. Pero cuando dice, hace ya mucho tiempo que entendí, está manejando el término de emuná, es decir, una seguridad, una certeza que no cambia en el pensamiento. Por eso decimos la emuná. ¿Qué es lo que entendió? Bueno, tus testimonios. Como hemos dicho en clases anteriores, Edith. Podemos nosotros entonces ver que aquí David está aplicando su a la palabra, a la enseñanza. Y por último, dice que los has establecido para siempre. Y aquí también maneja el término que se llama emet. Entonces, podemos encontrar en este versículo dos palabras, emuná y emet. Emuná es la seguridad que él tiene, la seguridad que David sostiene con relación a la verdad de la palabra del Eterno. Tenemos en dos versículos más el Salmo capítulo 40. Quiero compartir con ustedes versículo 8. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu Torá está en mis entrañas. Oh Eterno, oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, que sostiene la emuná.
y tu Torá está en mis entrañas. Quiere decir que la verdad cubría toda su existencia. Qué importante es, pues, que cada uno de nosotros podamos ver el pensamiento de este hombre y aplicar también en nuestra vida. Tener esa emuná, esa certeza con relación a la palabra. Dice también Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. La palabra del Eterno es emet, es verdad para siempre. No una verdad corta, no una verdad a media generación, sino una verdad de generación en generación.